Directement à la session sur l'Espagne, en particulier la Catalogne. Je serai très bref. Notre prochain invité est Monsieur Jesús González Albalat, journaliste à El Periódico de Catalunya. Monsieur González Albalat, vous avez la parole pour 10 minutes. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme a participar en esta comisión de investigación. Deseo y me veo en la obligación de explicarles con el máximo detalle posible una investigación periodística internacional en la que ha colaborado el Periódico de Catalunya, otros medios españoles, rusos e italianos, así como las organizaciones OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project y Bellingcat. Estas pesquisas han ido en paralelo a la instrucción de un proceso judicial por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, cuyo titular es el magistrado Joaquín Aguirre. Los hechos que relataré están contrastados y acreditados a través de varias fuentes de información y documentos. No son opiniones ni elucubraciones, sino acontecimientos que se enmarcan en el proceso independentista catalán y en la internacionalización de este conflicto con el Estado español. Como verán, son datos objetivos y en muchos casos reconocidos por uno o más protagonistas. Los artículos han sido sometidos a un exigente fact-checking de OCCRP, uno de los más exigentes del mundo. Siempre se ha dado la oportunidad a los citados en los textos a ofrecer su versión, aunque no siempre lo hemos conseguido. Como periodista, solo describo hechos. Su valoración no me corresponde. Son las esferas políticas y las judiciales quienes tienen esa responsabilidad. Creo que todavía quedan incógnitas por resolver. Empezaré relatando el inicio de la investigación. En el 2016, el juez Joaquín Aguirre inició una investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos a través de subvenciones a entidades de la órbita soberanista. En estas pesquisas figuran Cadmon, una fundación de Víctor Tarradellas, es responsable de Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista Convergencia Democrática de Cataluña y persona cercana al señor Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña. Tarradellas, defensora a ultranza de la independencia catalana, cuenta con una nutrida agenda de contactos internacionales. En mayo del 2018, el señor Tarradellas fue detenido en una macrooperación policial en la que fue registrada la sede de Cadmon. Entre los documentos intervenidos por los agentes se encontró, además de documentos sobre la independencia de Cataluña y una eventual República de Cataluña, una anotación con el nombre Markov. El Periódico de Catalunya, a través de un servidor y de mi entonces compañero Antonio Vaquero, pudo determinar que Markov podía ser Sergei Markov, exdiputado oficialista y politicólogo bien conectado con el Kremlin. El corresponsal de este diario, Marc Marginedas, logró una entrevista con él y este le explicó que Tarradellas le ofreció en el 2017, en unas conversaciones que mantuvieron en Moscú, el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte del gobierno catalán a cambio del apoyo de Rusia a la independencia. La respuesta de Markov, sin embargo, no fue positiva. Pasamos a otro posible indicio de esas conexiones, que son los mensajes de móvil. El 25 y 26 de octubre del 2017, días antes de la declaración unilateral de independencia en Cataluña, Tarradellas cruzó una serie de mensajes de móvil con Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, según constan en el proceso judicial abierto en el Juzgado de Barcelona. Estos mensajes, y solo voy a relatar algunos, son los siguientes. A las 5 venía emisario de Putin. Escribió el 26
es el día 26 Tarradellas a Puigdemont. El 25 de 2017, para ponerlo en contexto, se sucedían las reuniones en el Palau de la Generalitat. Los nervios estaban a flor de piel. Puigdemont duda entre convocar elecciones autonómicas o optar por la declaración unilateral de independencia, que es lo que al final hizo. A las 10:05 horas de ese día 26, el presidente recibe un WhatsApp desde el teléfono de Tarradellas, que pocas semanas antes, en septiembre, había viajado a Moscú. Presidente, soy Miguel, otro amigo del señor Puigdemont. Estamos reunidos, Víctor y yo, con esa gente. En 24 horas nos contestas. Además, mirarán. Primero, que China diga también lo suyo. Que el viernes, antes de hacer nada, hagas conferencia con PU, que según la Guardia Civil es Vladimir Putin. Esa posibilidad de conferencia incluso fue ratificada posteriormente por el mismo Tarradellas ante el juez instructor. Respecto a lo de China, según la documentación encontrada en su día por otro juzgado, que es el que investiga los preparativos del referéndum unilateral del 1 de octubre, la Generalitat tenía previsto presentar a Cataluña como un Estado independiente ante el gobierno chino. Y hay algunos documentos que hablan en paralelo de una posible petición de un préstamo para el Banco Central de una Cataluña independiente. Respecto a esos mensajes, Puigdemont aquel día no respondió. Al día siguiente, cuando todo indicaba que Puigdemont había decidido renunciar a la DUI y convocaría elecciones, repito, al final la decisión no fue convocar elecciones, Tarradellas se quejó al presidente de su silencio. El presidente Puigdemont le contesta, e incluso le dice Tarradellas, lo siento, ni nos han escuchado, creo que no lo merecía, todo iba adelante y creo que hubiéramos podido apurar hasta el último momento. Puigdemont en esta ocasión sí que responde. No tenía ya ningún margen, el escenario era devastador para Cataluña. Siguen cruzando mensajes sobre una posible llegada del emisario de Putin y al final Tarradellas no se rinde, sigue insistiendo y Puigdemont accede a recibirlos. Tenemos que tener en cuenta que al día siguiente, día 27 de octubre, la Cámara catalana aprobó la Declaración Unilateral de Independencia y que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el Gobierno central intervino en las competencias de la Generalitat. Respecto a esos encuentros, en el mismo teléfono de Tarradellas se localizaron grabaciones de dos conversaciones con dirigentes independentistas. Grabaciones del 14 y 16 de mayo del 2018 y que se abordaron dos temas: la posibilidad de poner en marcha un sistema de criptomonedas para transferencias económicas y una supuesta oferta de Rusia para ayudar a culminar la independencia. Incluso se habla de que días antes de la declaración unilateral, un jefe de un grupo ruso, textual, con el que habían contactado en relación a unas plataformas de criptomonedas, ofreció a Puigdemont incluso se dice en esa conversación, con soldados rusos y pagar toda la deuda catalana. Pero el presidente, según Tarradellas, dice textualmente en catalán, lo voy a decir, lo traduciré, es va cagar a las calzas, se cagó en los pantalones. Eso es expresión misma del mismo Tarradellas. Respecto a esta reunión, las investigaciones periodísticas corroboraron que precisamente el 26 de octubre del 2017, cuando estaban todos esos mensajes y un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia, viajó a Barcelona en el vuelo 2514 de Aeroflot procedente de Moscú Nikolai Sadovnikov, de 64 años, un misterioso exdiplomático ruso e hipotético empresario. Este ciudadano, su compatriota Sergei Motin, el catalán Jordi Sardà Bonvehí, implicado esta persona en una presunta estafa con venta de gas a Ucrania, mantuvieron una reunión
con Puigdemont en la Casa dels Canonges, que es la residencia oficial de los presidentes de la Generalitat. Todo esto antes de la declaración unilateral de independencia. Así lo confirmó el mismo Tarradellas, que participó en el encuentro, en el que, según su versión, ofrecieron al entonces presidente catalán ayuda económica de millones de dólares y supuestamente también la ayuda militar. A cambio, los rusos pidieron una legislación favorable para poner en marcha un sistema de criptomonedas en una Cataluña independiente. Pero ¿quién es el señor Sadovnikov? Pues este señor tiene una experiencia bastante extensa en el mundo diplomático. Ejerció para la Unión Soviética y posteriormente en Rusia, en Roma y en Milán. Al menos hasta 1995. Según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, su nombre aparece como asesor en un departamento de planificación de política exterior en el 2007 y se codeó con miembros de la Duma. Además, estuvo activo varios años. Según los periodistas que hemos participado en esta investigación, pudimos leer y tomar notas de un informe de un servicio secreto europeo que detallaba que Sadovnikov era conocido como un intermediario oficioso de Moscú en Siria e Irán y que incluso rendía cuentas solo al jefe del Estado. El documento incide que Sadovnikov estaba involucrado en asuntos de Siria, Irán, Libia y en general las relaciones bilaterales de Rusia con los países del Golfo. Estos contactos de Tarradellas y Sadovnikov se alargaron el tiempo hasta tal punto de que Tarradellas viajó a Moscú ya en el 2018 para tener otra entrevista con Sadovnikov. Pudimos hablar con Sadovnikov, un medio ruso que colaboró con nosotros, y lo que dijo es que es verdad que había estado en Barcelona, pero textualmente dice: realmente no sé a quién conocí porque no hablo español. El camarada con el que fui, posiblemente Sardabomí, me llevó a un lado. Al preguntarle si le enviábamos una foto, podía reconocer al señor Puigdemont, lo que dijo es que había perdido la memoria a raíz del COVID. Y ahí se quedó. Entonces, estas reuniones del emisario fueron confirmadas judicialmente no solo por Tarradellas, sino por el Sartadi, persona de confianza del entonces presidente y ahora desvinculada de la política. Y es que incluso este grupo de rusos se llegó a reunir con ella para hablar del tema de criptomonedas por indicaciones del mismo Puigdemont. En la investigación judicial también se intervinieron documentos y conversaciones, como hemos dicho, del señor Tarradellas con dirigentes independentistas. Y cuando se produjeron las detenciones, que detuvieron algunos de estos dirigentes, también se detuvo a Josep Lluís Alay, actual jefe de la oficina del Puigdemont. Lo que se han constatado en esos mensajes es su estrecha relación con el empresario Alexander Dmitrenko, residente en Barcelona, a quien el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad española por su presunta vinculación con los servicios de inteligencia ruso, acusación que él rechaza. Incluso el juez abrió una investigación que después se cerró por la imposibilidad de investigar sobre una compra-venta de petróleo o gas en Rusia entre una empresa de Rusia y una china, que al final se tuvo que archivar por la imposibilidad en estos momentos de hacer una investigación en el país, en Rusia en concreto. Sí que la Guardia Civil vincula a Dmitrenko como una persona integrada en el círculo de Puigdemont. Claro. Y la parte importante también de esta persona, Dmitrenko, son que acompañó al señor Alay en 2 de sus 3 viajes a Moscú para, según algunas fuentes, buscar apoyo por las causas independentistas. Se entrevistó al señor Alay con periodistas y otras personalidades del país.
Sin embargo, el señor Alay, jefe de oficina de Puigdemont, sostiene que los viajes fueron por motivos académicos. Todo esto, Dmytrenko lo llegó a reconocer también posteriormente ante el juez. La Guardia Civil recogió en un informe los negocios de Dmytrenko y Artyom Lukyanov. Fundaron los dos una empresa en Londres. El señor Lukyanov es hijo adoptivo, según los agentes y según pudimos comprobar en esa investigación, de Vladimir Surkov, apodado el Cardenal Gris, un influyente y misterioso ex asesor personal del presidente ruso Vladimir Putin, que fue cesado en febrero del 2020. Dmytrenko reconoció a los periodistas incluso esta conexión. Entre las personas con quien se entrevistó a Alay en Moscú figuran desde Eugeni Primakov, es un miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, diputado del partido de Vladimir Putin y nieto del expresidente ruso Yevgeny Primakov. También sorry, can you conclude soon because it's already 5 minutes late, so please. Sí, thank you. También con Sergei Sumin, antiguo mando del Servicio Federal, y con otras Andrei Bezrukov, un exespía arrestado en Estados Unidos, su mujer Elena Vilanova. Estos contactos continuaron en Barcelona, incluso en un restaurante en una comida. Y por último ya los mensajes que se cruzaron sobre la cuestión rusa entre Puigdemont y Alay, en el cual se daban a entender, quedaba patente la voluntad reiterada de los líderes independentistas de no hacer declaraciones que pudieran molestar al gobierno de Putin. En concreto, y solo cifro esto, Alay le dice a Puigdemont: tenemos un triángulo complicado, Lukashenko, Navalny, Snowden. Se refería pues a estas personas que tenían un problema. Incluso Alay dijo: recomiendo de momento que no digas nada de Navalny, nada está claro y creo que es mejor esperar y ver si ha habido un envenenamiento. Y después a Alay también se le encontró en el móvil una celebración, incluso mensajes entre ellos por el nombramiento del periodista Eugeni Primakov, un miembro de Asuntos Internacionales de la Duma. Hasta aquí he intentado explicarles un entramado de que falta mucho por descubrir. Gracias por su atención y perdón por haberme excedido en el tiempo. Merci à vous. J'aimerais tout de suite donner la parole à Monsieur De Pedro, Senior Fellow at the Institute for Statecraft in London, membre du pool d'experts sur la Russie de l'hybride COI et un habitué déjà de notre commission. Vous avez la parole, Monsieur De Pedro. Thank you very much. Can you hear me? Yes. Thank you very much, and good afternoon, everyone. Thank you very much, Mr. Chairman. And it is always a big honor and responsibility to contribute to your work and discussions. I have a presentation, but I cannot see. I guess you can see it either. We can see it. You can see my presentation? Yes, on the right side. Yeah. Okay, but I cannot see. Okay. So, okay, that's great. Thank you very much. So let's keep it there for a moment, because let me start saying that, and I will complement what has been said by Jesus Albalat, that the Russian meddling in Catalonia has been so far widely neglected and misunderstood. A very typical analytical mistake was to question why would Russia support the secessionist movement if they are against them internally. Well, it is not a normative intervention. It is not based on a specific reading or understanding of the situation in Catalonia or the legitimacy or not of its pro-independence movement. The Catalan crisis is or was attractive to the Kremlin because it had the potential to destabilize an important EU member and a NATO ally. Therefore, the Russian interference was opportunistic and strategic at the same time. Russia tried to exploit the crisis created by the Catalan secessionist movement
but also to a degree that we are not yet able to determine, Russia aims at influencing events on the ground, in other words, generating effects or shaping the context. And the more we know, the more we see a typical pattern of a Russian operation, and I would say also a highly ambitious one. That means multiple simultaneous strands of intervention with multiple and different actors involved, from officials and intelligence operators, as Mr. Albalat was describing, to Russian geopolitical entrepreneurs and all kinds of proxies and fellow travelers. That includes a strong and consistent narrative promoted by the Russian mainstream media in Russian and other languages. And now, next slide, please, which has a video embedded, so I hope you can see it. Испанские флаги жгли, но вот теперь уже жгут даже испанские паспорта. Интернет-сайты блокируются, это просто настоящая такая широкомасштабная цензура, сотни уже интернет-сайтов заблокированы. Все это теперь, конечно, очень сильно напоминает гражданскую войну. Что будет? Какими будут ответные меры Мадрида? Ну что они, как они будут подавлять эти радостные настроения, не знаю, танки? And the next one, please, is also a short clip. Госдепартамент США назвал Каталонию неотъемлемой частью Испании и заранее поддержал любые меры Мадрида. Меры, мы понимаем, что могут быть самые жесткие. Мы принимаем конституционную сторону. Мы на стороне закона. Что это означает? Это означает, что они дают определенный карт-бланш Мадриду проливать кровь. Уж наверняка не может прогрессивная Европа до сих пор не найти во всем происходящем в Каталонии руку Москвы. Thank you. So as you can see, the coverage was biased and in some cases utterly false, sensationalistic, announcing violence and imminent civil war. Next slide, please. The next, yeah. And here you can see the kind of coverage, and also the next one, please. Here also, the typical, here you can see how they are saying that countries that have shown some kind of official support to the Catalan independence. Next slide, please. We also had, this was back in October 2017, so we also had public figures widely considered as linked to the Russian intelligence services like Julian Assange or Edward Snowden becoming very active on social media, spreading secessionist narrative. These are graphs of Twitter traffic. Next slide, please. Again, and WikiLeaks also highly involved in this. You see the top four influencers over those days in the Catalan or in the media ecosystem around and in Catalonia, which is, I think, very telling. Next slide, please. We also had very public known figures as the late Vladimir Zhirinovsky, known basically for testing the waters for the Kremlin, and who became suddenly very much interested in and favorable to the Catalan succession. Here you have a picture of him leading a demonstration in front of the Spanish consulate in Moscow in November 2017, demanding the freedom for for Catalonia and for the peoples of Spain. And 2 years later, in November 2019, he publicly offered political asylum in Russia to Mr. Puigdemont. Next slide, please. We also have another interesting character who is Alexander Ionov, the leader of the so-called anti-globalization movement, who invited Catalan separatists to participate in two conferences in Moscow in September 2015 and 2016. And he's also there are suspicions that he is a member of the Russian military intelligence, the GRU. He was very active internationally. Next slide, please. In countries like Iran, Venezuela, and Libya. Next slide, please. Yes, thank you. And he was also part of the group working for having Maria Butina sent back to Moscow. Next slide, please, where we can see it. When she arrived to Moscow airport, you can see Mr. Ionov on the right and Mrs. Saharova on the left of the image. And interestingly enough, Mr. Ionov later on appeared as the lawyer of two Russian hackers who were arrested in Barcelona in January and in April 2017. One of them suspected to have been part of the infamous Fancy Bear group.
and the 2 hackers were later on extradited to the US. Next slide, please. Another curious and interesting development was the visit on the 26th of October 2017. That means around the days of this unilateral and legal declaration of independence of Catalonia. So the day before that, the so-called Minister of Foreign Affairs of South Ossetia, Dmitry Medvedev, traveled to Barcelona for allegedly opening a South Ossetian embassy, and he declared his readiness to recognize the independence of Catalonia. Next slide, please. Here you can see a letter sent by the so-called Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of Donetsk, that's to say an artificial entity run by the Russian intelligence services, that was sent in November 2015, so 2 years ahead of all these events. They sent this letter to the CUP party, which is a far-left pro-independence Catalan party, proposing the establishment of bilateral relations between Donetsk People's Republic, the DNR, and Catalonia. Next slide, please. Here you can see Mr. Victor Terradellas, who Mr. Jesus Albalat has been referring to, so I will not go into details. Next slide, please. There's another picture of him at the Parliament. Jesus Albalat has already explained about his, in significant detail, about his activities. So just let me add that over this period, a significant number, over these years from 2016, till 2020, but in particular in the first 2 years, 2016 till 2018, a significant number of GRU operators have been identified or were identified in Barcelona. It is highly likely that these people or these individuals were members of the same unit or units carrying out different attacks across Europe, in the UK, Czech Republic, Montenegro, and others. And what they were doing in Spain is not yet entirely clear, but according to several informed sources I have consulted with, the number of troops and operators deployed, it's a clear indication that they were running an operation whose goals are, as I said, still unclear. I will only add also to what has been said by Jesus Albalat, that this individual, that Mr. Josep Lluís Alay, right hand of Mr. Puigdemont, the guy that he was meeting or in touch with, Yevgeny Primakov, the grandson, I don't remember now, of the well-known, famous Russian politician, diplomat. This Yevgeny Primakov is the head of Rasatrudnichestvo, which is the Russian Federal Agency for Compatriots Living Abroad, and is also widely considered as a cover-up for intelligence activities. And something that is also important to have in mind is that according to from sources from the Catalan pro-independence or within the pro-independence movement in Catalonia, the Russians were very proactive in pursuing links with the Catalan government or the Catalan movement and its whole ecosystem of organizations. And since the very beginning, the Catalan parties and those holding power in the Catalan government, they were divided about this. There were those rejecting these supports at the very beginning, and there were others who strongly embraced this support. Next slide, please. Of course, Mr. Puigdemont was among those who clearly were clearly open to embrace this Russian support, though he has always rejected any relation. As you can see on this tweet, according to him, everything was just an invention of the Spanish Guardia Civil or the Spanish intelligence services, the CNI. Next slide, please. And as a recent example, you can see here an article that he published in March this year, so 2022, in La Vanguardia, which is the main newspaper in Catalonia, in which he rejected once again any foreign interference, and specifically and explicitly, next slide please, he rejects any meeting with anyone representing the Russian Federation under any capacity. However, thanks to investigations to the one that Jesus Albalat was part of, led by Antonio Vaquero from the OCCRP, have proved that these connections were very relevant. Next slide, please. And there, as
Jesus Albalá has been explaining, it was possible to identify this individual, Nikolai Sadovnikov, a former Russian diplomat, who is considered by one European intelligence service as a prominent member of Putin's parallel diplomacy. And I think this is quite important, and the places where he has been spotted. And it's also important, or I will add only to what Jesus Albalá has said, that I will only say that these European intelligence services who consider this person as a prominent or a key or high-level member of this Putin's parallel diplomacy is not the Spanish service and nor British service, is a third one or another one. Finally, next slide please. As the evidence about this meeting was hard and conclusive, Mr. Puigdemont had finally to acknowledge that these meetings took place, and this is when they in April or in May, sorry. So just barely 1 month and a half after he published this piece saying that he never met anyone talking on behalf of the Russian Federation, he had to acknowledge that yes, actually he met him. But this is a news that was published at the Catalan public news agency, Agencia Catalana de Noticias. But now the new narrative, after being for 5 years saying that all was false and invention of the Spanish services or Spanish journalists or think tankers like me or others. So after 5 years denying everything, he finally acknowledged that, okay, these meetings, yes, took place, so we had all these meetings running. But the new narrative is that, yes, I met these people, but I refused their offers. Well, I don't know, but the day after this meeting took place, he sent his number two back then, Mrs. Sartadi, to meet again with these Russians. And later on there were other meetings and other interactions highly suspicious. So more research, investigation and actions are clearly required to find out what it seems as an operation that was, as I said, ambitious, with multiple strands, with multiple and different actors involved, which is a typical pattern of Russian operations abroad nowadays. Thank you very much. Thank you. La parole est désormais aux membres. Nous sommes extrêmement en retard et donc je serai très strict sur le temps de parole de chacun des membres, en commençant par Monsieur Zarzalejos pour le Parti populaire européen. Gracias, presidente. Hablaré en español. No tengo ninguna intención de hablar de cuestiones internas españolas, salvo para constatar la colusión entre los dirigentes de los grupos secesionistas de Cataluña, incluidas autoridades públicas y las autoridades rusas. Yo comprendo que a algunos lo que han escuchado les ha podido parecer una historia, una novela de ficción, algo así como una historia de espías. Pero lo grave es que todo esto es real. Ha sido real la desinformación masiva que Rusia ha aplicado. Ha sido real el esfuerzo de medios como Sputnik y Russia Today para fabricar contenidos y viralizarlos. Han sido reales los contactos, encuentros, viajes, intercambios entre interlocutores que representaban los instrumentos de desinformación e injerencia de Moscú y los secesionistas catalanes. Hubo agentes en Cataluña durante los días de la votación inconstitucional el 1 de octubre de 2017. Hubo enviados rusos en la víspera de la llamada Declaración Unilateral de Independencia. Se ofreció apoyo militar, apoyo económico, reconocimiento de la fantasmal República Catalana. Nunca, tengo que decir, nunca la injerencia rusa, su estrategia de desinformación, ha alcanzado semejante intensidad y, permítanme decirlo, semejante desvergüenza, como en la crisis provocada por los secesionistas catalanes. Sabemos que allí donde haya un conflicto aparecerá Rusia para incendiarlo. Pues bien, Rusia ha estado interesada y sigue interesada en apoyar los movimientos secesionistas, en primer lugar para legitimar en su momento la anexión de Crimea
como un ejercicio legítimo del derecho de autodeterminación. Y en este objetivo España ha sido una prioridad para Rusia. El propio Putin ha explicado que, de la misma manera que Occidente apoyó la independencia de las llamadas repúblicas exsoviéticas, ahora Europa debía pagar por ese apoyo en forma de desestabilización por movimientos secesionistas. Pues bien, en esta comisión hemos analizado los instrumentos utilizados para la injerencia. Todos ellos han sido puestos en práctica en Cataluña. Yo dejo para la comisión las conclusiones que deberemos extraer de estos hechos. Me quedo en las evidencias de esta injerencia de desinformación y sí me gustaría formular una breve pregunta a Jesús Albalat, cuya intervención, junto con la del señor de Pedro, agradezco muy particularmente. Él ha hablado de incógnitas y de cuestiones pendientes. Me gustaría saber, aunque no tengamos las respuestas, cuáles son las preguntas que deberíamos hacernos para terminar de esclarecer esta trama. Muchas gracias. Merci. La parole est à Monsieur Sánchez Amor pour le S&D. Gracias, Rafael. En esas conversaciones de teléfono y mensajes que se han referido hay dos frases que me gustaría resaltar. España no existirá y Europa casi tampoco. Y luego también dice, si existiera Cataluña hablaríamos así, refiriéndose a Rusia. Pero esa falta de críticas, esa contención para no criticar a Rusia por Navalny, sucedió en 2020. Aquí, en esta casa, cuando algunos colegas daban cobertura a quienes hacían estos contactos como si fueran luchadores de la libertad. Lo ha dicho Nico de Pedro. Para Rusia no hay otro programa que no sea desestabilizar y crear división en la Unión Europea para volver a mantener esa narrativa de una Unión Europea siempre al borde del colapso. No se trataba de ayudar a unos contra otros. Si hubiera sido al contrario, hubieran intentado interferir igual. Pero es que en este caso, como se ha dicho, hay más que desinformación. Hay interferencia directa facilitada por la increíble actuación de algunas autoridades por el entorno del señor Puigdemont. Estos aprendices de brujo abrieron la puerta a oscuros emisarios de Putin, animándoles a romper un país, a romper un sistema constitucional y a hipotecar una futura e hipotética Cataluña independiente. Ni el más ingenuo concejal de pueblo podría pretender que no se sabían las consecuencias de este tipo de contactos. Esto no era ningún tipo de ingenuidad y justifica la necesidad de defenderse de las democracias y justifica la necesidad de defenderse con medios legales de la democracia española ante un ataque tan grosero a su soberanía. No era ingenuidad, era una ansia desmesurada por conseguir unos objetivos políticos a costa de lo que fuera, saliéndose de los canales que hasta entonces los secesionistas habían utilizado, jugando con una Constitución y jugando con un país de la Unión Europea. Esa finalidad máxima a la que todo se sacrificó. Daba igual que fueran métodos pacíficos o violentos, legales o ilegales, razonables o insensatos. Todo valía para el objetivo político de la independencia para estos aprendices de brujo. Colegas, Rusia falló en esta ocasión. Rusia falló en esta ocasión por la fuerza de la democracia española, a pesar de errores que podríamos reconocer, por el apoyo de todo el mundo y por el apoyo de la Unión Europea. Por favor, aprendamos las lecciones. Estas cosas han estado pasando bajo una mirada muy desatenta y ahora, con la guerra de Ucrania, parece que finalmente ponemos atención en cosas que estaban pasando y que desgraciadamente pasaban desapercibidas. Gracias. Merci. Et maintenant, pour le groupe Renew, Madame Pageza Ortundua, vous avez la parole. Pues muchas gracias. Yo empiezo por el final del anterior interviniente. Para aprender las lecciones, lo primero que necesitamos es algo que ya nos ha dicho el señor Kalensky. Datos y estudio, un caso de estudio. El caso de Cataluña es tan grave. Todo lo que hemos visto, todo lo que se va sabiendo, todo lo que todavía falta por completar en el puzzle es tan grave que va mucho más allá, se ha dicho hoy aquí, de la desinformación. Va más allá incluso de interferencia, porque estamos hablando de desinformación masiva para romper la opinión pública europea desde el año 2016. Estamos hablando de agentes del GRU
durante tiempo en Barcelona. Estamos hablando de relaciones estrechas entre el entorno del presidente de la Generalitat y todo tipo de personas cercanas al mundo de Putin para ofrecer o engañar, pero sobre todo para buscar el caos y la desestabilización y la sangre en España. Y todo esto en un escenario en el que la opinión pública europea estaba dividida, porque ahora empezamos a ver la realidad. Pero ¿qué pensaban algunos de ustedes hace 4 años? Posiblemente se creían la mitad de las desinformaciones que se habían extendido. La verdad pasaba por mentira y la mentira por verdad. Los delincuentes aparecían como víctimas gracias a la desinformación, pero estaban cometiendo graves delitos. Y todo ello, si hubiera explotado, hubiera roto la opinión pública europea, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas. Por tanto, si este Parlamento por 2 veces ha aprobado que hay que estudiar este caso en profundidad, yo pregunto, si el señor Kalensky ha dicho necesitamos estudiar los casos, este es un caso de estudio porque de aquí podemos extraer muchas lecciones para otras operaciones que podrían hacer los rusos en otros lugares de Europa o del mundo democrático. Mi pregunta es a las personas que nos están escuchando, de los expertos, si nosotros pidiéramos al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas de Helsinki o algún otro instituto un estudio de este caso, para tener un conocimiento detallado y analizar cómo se gestó esta operación convertida en amenaza híbrida para destabilizar la Unión, ¿estaríamos acertando como Parlamento? ¿Estaríamos llevando adelante lo que el Parlamento pidió para poder tener el máximo de información? Cuando estuvimos en Helsinki, uno de los expertos nos enseñó el mapa de Europa que buscaba Rusia. Lo recordarán algunos de los que están aquí. Nos enseñó un mapa con una serie de partes disgregadas. Aparecía, por supuesto, Cataluña como disgregada del Estado democrático español. Y yo, hablando de zonas grises, simplemente quiero preguntar a los expertos. Según el señor Mazar, sobre zonas grises o estrategias híbridas para el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales CSIS, él habla de perseguir objetivos políticos utilizando elementos de ambigüedad, empleando herramientas mayormente no militares para atacar vulnerabilidades específicas de los agredidos y poniendo al agredido en la tesitura de que parezca el agresor en el caso de responder escalando el conflicto o respondiendo, como sea menester. Todo esto, todas estas cosas que señala el señor Mazar como zonas grises son las que hemos visto en Cataluña. Estas y algunas peores incluso. Por eso yo me pregunto, y también pregunto a los diputados, si podemos hacer algo para que el estudio de este caso pueda ayudarnos después para incorporarlo en conclusiones o recomendaciones de nuestra comisión. Muchas gracias. Merci beaucoup. J'aurais moi aussi une question. L'un des arguments développés par les personnes mises en cause est que la justice a abandonné le cas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, selon la loi espagnole, est-ce qu'il y a une possibilité d'inculper des citoyens en fonction d'ingérences étrangères? Est-ce que comment en fait tout cela se matérialise-t-il juridiquement? Voilà, c'est ma question. Eh bien, je vous rends la parole, Monsieur González Albalat, pour 5 minutes. Hola de nuevo. A ver, empezando por la primera pregunta que se me ha formulado sobre las incógnitas que aún se tienen que desvelar. La verdad es que la investigación está abierta, tanto la periodística como con la judicial y de la Guardia Civil. Al decir que están abiertas es que, por ejemplo, es un ejemplo, a nivel judicial no se han podido analizar los teléfonos móviles de todos los detenidos dirigentes independentistas o incluso de algunos que se les incorpora en lo que se llama el Estado Mayor del Procés o del Puigdemont. O sea, ahí hay una cantidad de información que por ahora no ha sido analizada. Y por lo que yo tengo entendido, en esa información va a salir bastantes contactos de otros dirigentes independentistas y viajes a Moscú y sobre todo contactos con determinadas
personas de renombre para practicar la desinformación, como por ejemplo, y además esto es público y notorio, y algo saldrá, algunas reuniones que se tuvo con el señor Assange cuando estaba en Inglaterra. Eso por una parte. Y después queda por investigar otras cosas en la Audiencia Nacional, que es sobre el denominado tsunami democrático. A ver si ahí hubo también una injerencia. El tsunami democrático es un movimiento de protesta para la consecución ciudadana, para la consecución de la República de Cataluña. Entonces esto queda abierto y además hay otras investigaciones, por lo que yo he sabido, y que se han archivado provisionalmente, pues son muy complicadas, aunque se puede reabrir si hay más datos, precisamente por lo que la señora diputada ha comentado, que son los GRU. Y la presencia de los GRU también acreditada en Barcelona durante los días de mayor convulsión del procés o del periodo convulso que vivió en el otoño del 2017. Respecto al tema delictivo, es cuestión, nosotros, como periodista, tenemos que explicar hechos. Y ahí están los hechos. Pero bien es verdad que en el código se tendría que probar todo esto, porque por ahora solo sabemos los encuentros, pero no sabemos si se llegó a cabo alguna acción más, con lo cual está en un estado embrionario. El Código Penal español sí que es verdad que la injerencia extranjera, sea de Rusia, sea de lo que sea, puede estar castigada por un delito contra la seguridad del Estado. Sí que hay una tipificación penal, pero se tendría que demostrar que esa injerencia ha tenido algún resultado, cuestión bastante difícil, y cuanto pasen más los años, aún peor. Merci. Monsieur De Pedro, vous avez la parole pour répondre aux questions. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por todos los comentarios y preguntas. Voy a ser muy breve. Al señor Zarzalejos, quedan docenas de indicios. I think your sound is too weak, and therefore you have to speak in English because there will be no translation. Okay, no problem. No problem. I switch into English. So, thank you very much to Mr. Zarzalejos. I was saying that there are dozens of strands of intervention or dozens of clues that have not been properly investigated so far. One of the main ones is, as Jesús Alvarado was saying, is the activity of all these GRU officers identified and spotted in Barcelona over these years. So a lot more needs to be done and research. And the more research and the more investigations are conducted, the more evidences are compiled and are gathered. So I'm sure that we will come to know much more, and it will be much more worrisome than what it looks like right now. To Mr. Nacho Sánchez Amor, many thanks for your comments, and I can only fully endorse and agree. Democracies have the right to defend themselves and must defend themselves against this kind of heinous attacks. And to Mrs. Pagazartundua, I think that your proposal is honestly excellent, and it will be great, and the hybrid COE will be the perfect place to conduct such a case study, and definitely will be very, very interesting, because it's a very interesting case study for many others, not only for Spain. For Spain is very important, of course, but it can be, the lessons learned can be useful for anybody else, and also it allows us or everyone to compare different patterns of different interventions, different operations, and to find out patterns, which is what is very important. So I can only fully really support your proposal for this investigation. And finally, to Mr. Glucksmann, many thanks also for your question. And I'm not an expert on law, but I can say that certainly it seems to me that
when these kind of laws were designed or written, the context was very different and are really, in many regards, are very outdated. And the result is, as Jakub Kalinski was saying over his first intervention, that in many occasions, definitely those adversaries are getting the message. The message they are getting is basically that we are defenseless and we are doing little or almost nothing against this kind of attacks or aggressions. So I think is this kind of upgrading and updating legislation is a very important element to fight against this foreign interference and malign influence and disinformation at large. So it's definitely one very relevant element. Thank you very much. Merci beaucoup, thank you very much. Merci à nos invités pour la qualité de nos échanges. Merci à toutes et tous pour votre participation à cette session. Nous allons nous retrouver dans 3 minutes ou 4 minutes pour la partie sur les Balkans occidentaux. Nous marquons une toute petite pause.